El trabajo es duro, sobre todo si le toca a uno pararse y hablar frente a una cámara. No, eso se corrige, bueno, ahí a sus hijos. Pero sobre todo lo más duro es este tipo de trabajo, el trabajo forzado que muchas veces les toca a muchos niños o a muchas de esas personas que, por ejemplo, aquí en Mercaneiva, desde temprana edad les tocó trabajar. Así es como doña María, que se encuentra allí trabajando desde temprano y que posiblemente a ella o a cualquiera de los que están aquí les tocó esforzarse a temprana edad. Yo a ver si me gano el puesto acá, voy a ver si doña María me da el trabajo. Doña María, ¿me gané el puesto o no? ¿Sí me lo gané? Vamos a ver. Me parece muy importante que diferenciemos lo que es explotación de lo que es trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo es toda actividad humana que desarrolla el hombre con el objeto de subsistir. Entendiendo que el trabajo no es únicamente cuando tú recibes una retribución económica por una actividad. El trabajo es la actividad que desarrollamos todos. Entonces, lo que no está castigado sería que un niño, por ejemplo, desarrollara actividades para ayudar a sus padres en el hogar, ¿sí? Eso podría pensar en un momento que es una forma de trabajo, sin embargo, simplemente es una actividad necesaria para su desarrollo. No es que el niño en la casa no pueda tender su cama, ni pueda sacar la ropa sucia donde se coloca, ¿cierto? Pero que tampoco esté todo el día cocinando. O sea, hemos encontrado niños de 10 años que tienen que hacer su almuerzo, entonces está en riesgo, se pueden quemar, o sea, todo eso, no podemos ir a los extremos. Ni que el niño no haga nada en casa, porque entonces no asume responsabilidades ni aprende, digamos, deberes, pero tampoco podemos exagerar abusando de ese menor. Ojeando un poco el régimen del empleado, lo que son los tratados comerciales, no encontramos por ningún lado exactamente que se refiera a que el trabajo infantil sea penalizado. Hay una diferencia entre el trabajo infantil y la explotación infantil. Es allí donde entran verdaderamente lo que es la vulneración a los derechos del niño. Hablamos de explotación cuando el niño pierde su condición de niño para asumir la actividad y la responsabilidad de un adulto, y eso significa que renuncia a lo que debe hacer como niño. ¿Qué debe hacer un niño? Un niño debe estudiar, un niño debe jugar. La actividad que desarrolle un niño que no le permita desarrollarse socialmente, que le impida de alguna forma generar valor a su rol social, pues es una vulneración. No porque sea un niño, que lo agrava, sino porque además pues hay una vulneración al trabajo. Hablamos de explotación laboral infantil cuando a los niños se le vulneran sus derechos, cuando el niño no tiene tiempo para jugar ni para estudiar por estar trabajando, cuando el niño no puede desarrollar actividades propias de su edad, como el deporte y la educación, por estar pensando en que debe llevar un recurso económico a su casa, y sobre todo cuando si el niño no lleva ese recurso económico a su casa, es objeto de violencia y es objeto de maltrato por parte de sus familias, situación que ocurre en muchos casos. Para el ICBF y a nivel nacional, a través de la resolución 3597 del 2013, que es expedida por el Ministerio del Trabajo, nos define claramente, y por la misma OIT, que existen las peores formas de trabajo. Son declaradas como todas aquellas acciones o actividades que impliquen mayor esfuerzo en su salud física y psicológica.
Pensemos que formas de explotación laboral de los niños hay muchas, que cada vez que un adulto utiliza a un niño con la intención de sensibilizar o de obtener recursos, está ejerciendo una forma de explotación. ¿Qué está explotando? Su infancia, su condición de niño, su ingenuidad, todo ese tipo de cosas. Que es el mismo mecanismo que utiliza una madre de familia sin recursos cuando le dice al niño vaya, venda tal cosa. Se supone que cuando uno ve a un niño ofreciendo un producto, le da pesar y le compra más fácilmente. Lo que queremos como municipio de Neiva es que la familia sea generadora de sus recursos, que no utilice a los menores para digamos, consolidar un presupuesto para vivir de una mejor manera y que ese menor disfrute su niñez y su adolescencia en la etapa que debe vivirla, con juegos, con estudio, cierto que sea un menor capacitado. Si un adolescente tiene cubiertos sus derechos, va al colegio, tiene tiempo para estudiar y tiene tiempo para contribuir y empezar a trabajar, me parece que eso no significaría ninguna forma de vulneración, sino por el contrario, una manera de promover su desarrollo integral. Es en este momento, cuando cambia el semáforo a rojo, cuando muchas personas empiezan su hora laboral. Es aquí, cuando inicia la labor de muchos niños, como lo vemos en distintas calles de Neiva. ¿Cómo está el municipio de Neiva? Digamos que por ser la ciudad capital, pues tiene un poquito más de población que el resto de municipios y entonces sí tenemos, digamos, un porcentaje importante en trabajo infantil. La realidad social me deja ver que hay trabajo infantil y que hay personas que derivan su sustento familiar también de parte de ese trabajo infantil. Lo que nosotros observábamos en ese momento era que los niños vendían lo que las madres hacían venta de pan de yucas, venta de empanadas. Muchos de ellos trabajaban vendiendo lotería los martes. El año pasado hicimos una línea base, levantamos una línea base como municipio de Neiva y aplicamos 12.500 encuestas City, que City es la encuesta nacional por la que se establece que menores están en trabajo infantil. Esa encuesta se aplicó y nos dio como resultado 12.352 niños, niñas y adolescentes que están en trabajo infantil y 7.000 niños que están en riesgo. La mayoría de estos chicos son de estrato 1, la mayoría de estos chicos no estaban vinculados al sistema educativo, con lo cual se daba una doble vulneración de sus derechos. La mayoría de estos chicos venían de hogares incompletos, es decir, de familias en las que solamente contaban con la mamá y con un gran número de hermanos. Las comunas en Neiva donde hay mayor riesgo, pero también mayor trabajo infantil es la comuna 6, la comuna 8, la comuna 9 y la comuna 10, que son las comunas además más grandes del municipio de Neiva. Entonces, y las mismas condiciones de vulnerabilidad que hay en esas comunas, entonces pone en riesgo los menores. Esa encuesta City puntea cuáles son los riesgos o en qué trabajan, en qué labores trabajan los menores. Minería ilegal, microtráfico, actividades de riesgo, todo lo que se hace en la calle. En ventas ambulantes, en semáforos, pero también en toda la parte de agricultura. Manipulación de sustancias peligrosas, modelaje, explotación sexual y comercial. Labrado de tierra, ¿cierto? Y de recolección de cultivos. Había una mayor visibilidad de esas formas de trabajo en los niños y las niñas. Posteriormente empezamos a observar que esas formas de trabajo fueron migrando a otras maneras que tenían que ver también con el crecimiento de la ciudad y sobre todo con el crecimiento del parque automotor. Y empezamos a ver que los niños ya no hacían ese tipo de actividades, sino se vinculaban a acciones como cuidar los carros, a limpiar los carros en los semáforos. Posteriormente hemos visto que esas formas de trabajo infantil han ido migrando a otras. Por eso lo que uno observa es que los reportes oficiales de instituciones como Bienestar Familiar, a donde son conducidos los niños que se encuentran trabajando, son muy pequeñas. Lo que uno puede observar es que entre el 2013 al 2015 se reportaron un total de 14 niños vinculados a los programas de bienestar familiar por esa problemática. Es una estadística muy pequeña en comparación con la dimensión del problema que observamos en la ciudad. Generalmente los casos
que ingresan los declaran como trabajo infantil, pero a la verificación de los hechos efectivamente no son realmente declarados en el contexto de trabajo infantil. Entonces son muy pocos los que tenemos en el ICBF. Yo he visto niños trabajando en la calle y creo que en la ciudad de Neiva es muy evidente el trabajo infantil. Sí, he visto a niños trabajando en la calle en reiteradas ocasiones en los semáforos. Ya sea por esta acera o por esa otra, es normal encontrar bastantes niños trabajando. ¿Te gustaría cambiar esto por esto? A ellos sí. Yo empecé a trabajar desde los 12 años con mi mamá ayudándole a vender empanadas en la esquina de mi casa. Yo salía con un canasto caminando por todo Neiva a vender empanadas. Yo me despertaba a las 4 de la mañana a ayudarle a ordeñar las vacas a mi papá en la finca. Después de ordeñar todas las vacas y bajar la leche hasta la casa, yo me iba a estudiar al colegio. Cuando había cosecha, yo dejaba de ir a estudiar por coger café. A mí me tocaba vender dulces en la calle. A veces me iba bien y a veces no. Mi papá se fue dejando a mi mamá y nos tocó trabajar a ella y a mí para mantener a mis 3 hermanitos. A mí me tocó trabajar porque a mí no me gustaba estudiar. Mi mamá me dijo que si no estudiaba tenía que trabajar. Yo tenía 13 años y vendía plátanos y mazorcas en la antigua galería. Papá murió y mi mamá se fue a vivir con otro señor y a mí me tocó quedarme con mi abuela. Ella estaba muy viejita y a mí me tocó trabajar y cuidarla. Es hora del recreo. Vinimos a las calles de Neiva a averiguar cuál fue el primer empleo. ¿En qué se emplearon las personas de la calle del común por primera vez? Si fue de muy temprana edad, si se vulneraron sus derechos cuando eran mucho más jóvenes o niños en su caso. Vinimos a preguntarles a qué edad empezaron a trabajar y cuál fue su primera labor en sus vidas. Vendiendo. Con eso crié a los hijos y todavía tengo otro que todavía falta está estudiando, es el bordón de la vejez. Nosotros teníamos finca, a mí no me gustaba el campo, a mí no me gustaba eso. Entonces yo preferí aprender de mi arte para seguir en la ciudad trabajando. Tenía 17 años. A esta edad tengo 56. Mi papá murió y quedamos 8 hermanos solos. Entonces me tocó trabajar. He lavado carros, he hecho muchas cosas. Yo empecé a trabajar, dígale usted, por ahí desde los 7, 8 años. Porque en ese tiempo pues trabajaba, lo hacían trabajar a uno, no es como ahora que ahora ya ni dejan trabajar los muchachos, ni hay que reprenderlo porque enseguida le viene la ley encima a uno. Al menos lo enseñaron a ser uno responsable, ¿no? A trabajar, a venderse por sí solo. Yo pues cuido aquí motos, carros. A mí me tocaba hacer limpieza para el campo en el cabeta de pedacitos para ir de yuca, de plátano, para ir deshojando el plátano. Hay veces cargando el plátano para la casa, me mandaban para ir por racimo, me mandaban a arrancar una media tula de yuca y así. Hasta ahora, a las personas que hemos entrevistado nos han dicho que han empezado a trabajar desde muy jóvenes y que esto de alguna u otra manera les ha servido en sus vidas, ¿no? Que les ha hecho unas personas más correctas y responsables.
puede ser que sea algo bueno en medio de todo esto, ¿no? Yo empecé a trabajar desde los 8 años en la Galería Central, cuando existía. Yo cargaba canastos, llevaba agua, lo que hubiera que hacer yo lo hacía. Varias personas nos comentaron que efectivamente empezaron a trabajar desde muy jóvenes, pero usted, padre o madre de familia, ¿pondría a su hijo a trabajar? No, porque no quiero que, por eso ellos están estudiando, para que no sean igual a uno, porque uno sabe cómo es esto y pues uno no quiere que los hijos pasen por lo mismo. No, mejor los tengo, casualmente parece que yo trabajo porque les estoy poniendo lo que no tuve yo, forma de estudiar. Eso los tengo estudiando. No, yo no pondría pues, a mis hijos a trabajar así, porque queda muy difícil trabajar, estudiar, queda demasiadamente duro. Estos espacios, como lo son las bibliotecas, como lo son los parques, como lo son las escuelas, deberían ser los espacios idóneos para que los niños compartan, para que los niños aprendan, dibujen, jueguen, para que se diviertan en esta etapa tan importante para sus vidas. Pero la pregunta es, ¿por qué no están allí? ¿A qué se debe esto? Razones por las cuales los niños se dedican a esto en la ciudad de Neiva, pues la mayoría de las razones tienen que ver con la situación de pobreza de las familias, tienen que ver con la situación de falta de recursos económicos, con la falta de empleo formal para sus familias. Para algunas familias es una necesidad el trabajo infantil porque ello se constituye, digamos, en una fuente, en un aporte, en hogares donde, digamos, hay carencias de recursos. Cuando escuchamos los papás que no tengo plata para pagar un recibo, no tengo plata para pagar su pensión, su matrícula, sus estudios, sus libros, que se me acabó la plata y no tengo para la comida. Esas situaciones son las que debemos evitar como adultos, realizarlas delante de los niños. Fíjense que la mayoría de los trabajos visibles de los niños y las niñas se dan alrededor de trabajos de tipo informal de sus propias familias, como sería la comercialización de productos alimenticios en las calles. Ay, sí, eso sí, muchas veces ponen los niños a trabajar, como los ponen también a pedir limosna, y eso no es justo. Entonces, los niños son vistos en las familias como una fuerza de trabajo más que aporta los ingresos de la familia. Incluso para algunas familias, más importante que la escolarización es poder formarse como una persona, digamos, productiva, que pueda colaborar, contribuir a su núcleo familiar. Esa situación que genera en el niño, niña o adolescente de buscar ese recurso económico que falta en su casa, se vea abocado a que tenga que dejar sus estudios, a que el niño se incline más por esa remuneración económica que le hace falta en su hogar y que finalmente deserte del sector educativo. Si tuviera la necesidad que yo tuviera, yo nunca los metería a la plaza. ¿Por qué? Porque si se meten a la plaza, se quedan galemberos, no estudian, se enamoran del billete. Pero pues la sociedad tiene que crear las condiciones para que los menores puedan asistir a la escuela, puedan formarse y el trabajo y los oficios no vayan en detrimento, digamos, de aquellas cosas que son propias de su edad y de su proceso formativo, ¿no? Una de las zonas donde hay mayor cantidad de trabajo infantil y que no se ha investigado porque no hay ninguna institución que haya querido financiar esa investigación es lo que ocurre en las zonas rurales, donde los niños desde muy pequeños aportan su fuerza de trabajo a las actividades del campo. Digamos que en ciertas familias campesinas forzar a un niño a que no contribuya al hogar va en contravía, ¿no?, de sus concepciones, de la propia cultura. Los niños en el campo aportan con su trabajo en la siembra, en la cosecha, criando los animales, cuidando los animales, y es una manera culturalmente aceptada de vincularse a las actividades de la familia y de producir y de contribuir con la generación de ingresos. El trabajo tiene una connotación particular dentro de ese contexto social y cultural. Es valorado positivamente, es bien visto. O sea, el niño se forma bien en la medida en que es una persona que aprende
los oficios al lado de su padre, de los mayores. Los dejaba en la casa, les dejaba el oficio para que lo hicieran en la casa. Para que ellos no sufrieran lo que yo estuve sufriendo. La vinculación temprana al trabajo de los niños se ve también como una oportunidad para responsabilizarlos, como una oportunidad para socializarlos al mundo del trabajo, que es la parte que yo consideraría positiva del trabajo infantil. Y yo creo que la ley debe ser respetuosa de esas prácticas sociales y culturales, ¿no? De las concepciones de esos grupos. Debe crear condiciones tales que se puedan ir generando esos cambios, pero en nombre de la ley o bajo el amparo de la ley no pueden llegar tampoco a atropellar a ciertos ciudadanos, ¿no? Por aceras como esta y cuidando carros como estos se pueden encontrar distintos niños trabajando, laborando. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como adultos por ellos? ¿Será que ya hacen parte del paisaje? ¿Qué hacemos nosotros también? Es sensibilizar a la población para que no dé la moneda, que la población entre en conciencia que no debe contratar menores, que no debe dar la limosna, que ese servicio doméstico sea mayor de 18 años, que no contratemos una niña para que haga el oficio doméstico en la casa, que esas personas que reparten volantes no sean menores de edad, que en los supermercados, porque ya se ha hecho un trabajo grande, que el niño que empaca no sea menor de 18 años. ¿Cierto? Hay trabajos que permite y ese permiso lo da solamente el Ministerio de Trabajo. La ley establece que los menores de edad entre 15 y 17 años están autorizados para trabajar en nuestro país, en aquellas actividades que están permitidas dentro de la Resolución 3597 del 2013. El Ministerio del Trabajo otorga ese permiso de trabajo en los municipios donde tenemos inspección de trabajo. En este caso en Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata. En los demás municipios le corresponde al alcalde municipal otorgar ese permiso de trabajo. Con verificación de que ese menor le están pagando todo el sueldo mínimo que debe tener. Y debe tener pago a riesgos laborales, a salud, o sea, todas las condiciones que debe tener un trabajo digno, pero el único que habilita esos permisos es el Ministerio de Trabajo, haciendo un estudio de que realmente esa empresa lo va a contratar para un trabajo que pueda hacer el menor. Por parte del ICBF verificamos si efectivamente los derechos del niño han sido vulnerados, es decir, el derecho a la educación, si el menor no se encuentra actualmente estudiando. Lo que hacemos es buscar primero verificar si está estudiando, ¿cierto? Si no está estudiando, entonces habilitar urgentemente un cupo donde le quede cerca a la residencia del menor. Los invitamos a denunciar a aquellos niños o aquellas personas que están contratando menores de edad sin el permiso pues que requiere y en condiciones pues que no deberían ellos estar. La manera en cómo podemos ayudar a estos niños, la verdad no conozco ningún método o requerimiento, pero sí creo que lo hay. Sí, debemos activar rutas. Cualquier persona, no necesariamente debemos ser funcionario público ni tener a cargo los problemas de infancia, sino que ustedes, como cualquier ciudadano común y corriente, debe activar rutas. Yo creería que se debería presentar el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Colocamos la petición ante el ICBF o buscamos también la ayuda de la Policía de Infancia y Adolescencia, podemos acercarnos a ellos también. Entonces yo lo que hago es cualquier policía de la ciudad, es decirle, mira, hay un menor en riesgo. Pueden marcar a esta línea 018000 918080 o a las 160 desde un móvil. Tú conoces a un menor que trabaja y no estás haciendo nada, estás vulnerando derechos. Si ya llegó de trabajar y ya regañó a su hijo porque no lavó la loza o a su hija porque no extendió la ropa, métase inmediatamente a Facebook y síganos como Vía Universitaria USCO en Facebook y a continuación vaya para Twitter y métase en @VíaUSCO. Síganos allí.